¿Qué tal? Bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y es un gusto verles aquí en el blog Amanecer. En esta ocasión vamos a empezar un proceso, un itinerario bastante especial, bastante interesante, en el que vamos a trabajar la figura de San Silvano del Monte Athos, un personaje de a finales del siglo XIX y sobre todo de principios del siglo XX de la Iglesia ortodoxa, es decir, del cristianismo oriental, un gran místico que vamos a abordar a cierta profundidad un poco mayor a lo que hemos hecho en otros videos aquí en el blog Amanecer. No solamente voy a hablar sobre un libro de él, sino que vamos a ofrecer un curso completo que si bien tampoco pretende ser exhaustivo y agotar todas las potencialidades que tiene acercarse a un personaje como San Silvano del Monte Athos, sí vamos a profundizar un poquito más. Entonces, pues esto es simplemente un preámbulo. Voy a iniciar este curso, por lo tanto, de la figura de San Silvano del Monte Athos, su vida, un poco su obra y sobre todo pues también su enseñanza espiritual aquí durante varios videos en el blog Amanecer. Entonces no se lo pierdan, ojalá les gusten estos videos, les invitamos que nos dejen aquí sus comentarios, que nos pongan también like, que comparten los videos y que al mismo tiempo se suscriban al canal. Bien, vamos a dar inicio porque, como les digo, es mucho el material que vamos a trabajar. Bien. Entonces, como digo, estamos ante el trabajo o este curso en torno a San Silvano del Monte Athos. Lo imparte un servidor, Elías González Gómez, aquí del blog Amanecer, y vamos a dar inicio entonces con lo primero que vamos a ir trabajando. Les decía, van a ser varias sesiones. Espero pues esto les vaya interesando y captando su atención. Y si dejan algunos comentarios, algunas preguntas, pues eso nos va a servir para seguir adelante con esta exposición. Bien, antes de iniciar directamente y de trabajar de manera, pues eso, ¿no? Meternos de lleno a la figura de San Silvano, quisiera hacer un pequeño contexto muy breve, sobre todo por si hay personas que no tienen mucha claridad respecto a ciertos términos o a ciertos elementos que van a estar presentes y que de alguna manera, si damos por supuesto, pues a lo mejor no se entiende ciertas cosas. Y también, pues para quien esto sea repetitivo, pues le puede adelantar o se queda para aprender algo quizás que en algún comentario de algún asunto que no comprendía. Ahora también tengo que aclarar que yo no soy experto ni en cristianismo oriental, ni en mística ortodoxa, ni tampoco en la figura de San Silvano, ¿no? Lo que aquí pretendemos en el blog Amanecer, pues es una incitación, una provocación a acercarse a estas temáticas que aproveche al corazón, que aproveche a la vida espiritual. Y eso es nuestro objetivo, ¿no? No un asunto académico, erudito, sino nada más eso, ¿no? Entonces también si en algún punto digo algo que no va, con toda confianza, me corrigen en los comentarios y con todo el gusto del mundo. En el siguiente video, pues me corregiré, ¿no? En torno a lo que ustedes puedan ahí irme ayudando. Bien, en torno al cristianismo oriental. Aquí pongo esta imagen, ¿no? Que de alguna manera puede representar las dos iglesias, ¿no? Que en el año, digamos, 1054 se da el gran cisma, ¿no? Lo primero que tenemos que asumir, como lo pongo por acá, ¿no? En la diapositiva, es que el cristianismo es plural. No existe un cristianismo así en abstracto. Digamos, aquí puedo decir una barbaridad teológica, pero a nivel histórico, por lo menos, ¿no? A nivel concreto, material, sociohistórico, el pluralismo cristiano es un hecho y eso nos ayuda a comprender que en ese sentido aquí no estamos ante una postura, digamos, de ver una iglesia como mejor que otra, queremos tener una perspectiva ecuménica. Yo como una persona, digamos, occidental, nazco en la tradición más bien del cristianismo católico romano, es decir, de la tradición latina.
Y por eso, digamos, mi acercamiento al Oriente cristiano, pues es desde una exterioridad en ese sentido, pero una exterioridad que lo ve no solo con respeto, sino con mucha admiración, porque desde hace años la tradición ortodoxa, la tradición del Oriente cristiano es algo que me desborda y me encanta, y en ese sentido, pues parto desde allí, ¿no? Decíamos entonces que existe un pluralismo dentro del cristianismo como fenómeno histórico y que hay pues distintos matices, no solamente entre estas dos iglesias, sino pues posteriormente ya con el otro gran cisma a partir de la Reforma Luterana y la explosión, digamos, de los protestantismos desde el siglo XVI aproximadamente, sobre todo, hasta la fecha, ¿no? Y entonces el ecumenismo es todo un asunto, ¿no? O sea, hay doctorados y especialidades específicamente concentradas en torno a eso. No nos vamos a detener aquí de sobremanera, pero aquí la que más nos interesa es esta relación entre, pues, estas dos grandes iglesias, ¿no? El cristianismo desde sus inicios era plural, desde los tiempos apostólicos, y llega un momento en donde básicamente hay como las grandes capitales del cristianismo, dos de ellas con sus respectivos cabezas de iglesia, que va a ser Roma y Constantinopla. Y durante muchos años, antes de inicio del siglo XI, se comienza a ver una serie de roces que podríamos decir de varios niveles, ¿no? Teológico, de allí la gran discusión en torno al Espíritu Santo, que si procede solo del Padre o del Padre y del Hijo, etcétera. No, esa es una discusión que no nos vamos a meter. O si en la Eucaristía había que usar qué tipo de pan, panásimo, pan con levadura, sin levadura, etcétera. Y también, pues, asuntos de orden más bien político, es decir, el estatus de el heredero, por decirlo así, del trono petrino en Roma, o sea, de San Pedro, el heredero de Pedro, y su estatus dentro de la iglesia, y de ahí, pues, es una de las grandes razones del cisma que pues devino en excomunión entre ambas iglesias, etcétera, toda una historia, pero lo que aquí nos importa como captar es que desde este momento se crea, digamos, una iglesia católica en Occidente y la iglesia ortodoxa en Oriente. Estos son términos también, digamos, que así se les conoce, pero de alguna manera la Iglesia Oriental también se va a reconocer como católica en el sentido de universal y la Iglesia Católica Occidental pues también se va a reconocer como ortodoxa en el sentido de la palabra, de la ortodoxa, ¿no? La correcta doctrina. De ahí pues también los debates, ¿no? Porque ambas pues digamos ninguna, o sea, las dos se reconocen a sí mismas como una verdadera iglesia y ya en términos ecuménicos, pues las dos en ese sentido tienen razón en términos de sucesión apostólica, ¿no? Y ya son matices teológicos y sensibilidades distintas, ¿no? La iglesia occidental católica, que es quizás para muchas y muchos que están escuchando este video o viéndolo, el que es un poquito más cercano, ¿no? Reconocido esta tradición en el sentido de que, pues bueno, crecimos en esta tradición, etcétera, ¿no? Entonces, estas distintas sensibilidades y teologías, pues tiene que ver, por ejemplo, en la Iglesia Católica Occidental, con un mayor énfasis en lo temporal, en el mundo material, un acercamiento también al mundo científico, a los devenires de la historia, una concepción incluso iconográfica distinta, percepciones teológicas también matizadas y en cambio la Iglesia Ortodoxa en Oriente pues va a tener una serie de características también muy distintas en las que se podría contar, por ejemplo, un mayor énfasis en la tradición, ¿no? Sobre todo en la patrística. Si bien en la Iglesia Católica Occidental hay, pues, obviamente muchísimo respeto, admiración y recuperación de la patrística, en realidad la Iglesia Oriental es la que tiene más frescos y más presentes a todos los padres de la Iglesia, ¿no? Los primeros concilios, por eso ortodoxa, o sea, en el sentido de que está muy, muy enraizada en los orígenes, sobre todo de los primeros 4 siglos, ¿no? También es una iglesia, digamos, de una espiritualidad que enfatiza mucho más lo místico en el sentido de la práctica espiritual,
pero también puede tender a ser mucho más tradicionalista, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica Occidental de pronto se puede perder mucho en el mundo, mucho en las actividades, mucho en el orden, digamos, de la acción en la historia, pero también, digamos, es más progresista y puede perder la tradición, pero al mismo tiempo es mucho más flexible a la hora de dialogar con los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, todo eso también matizado, ¿no? O sea, hay personas de la Iglesia Oriental, pues que terriblemente abiertas y etcétera, y de la Iglesia Católica Occidental, pues muchísimo más conservadores que nada, ¿no? Entonces, en realidad no es aquí, pues decir verdades absolutas, pero sí son sensibilidades y de puntos teológicos que sí van a hacer ciertas distinciones. Ahora, otro aspecto fundamental para entender a San Silvano del Monte Athos, que es nuestro objetivo en este curso, es conocer un poco más de lo que se conoce como el esicasmo, ¿no? El esicasmo, y aquí les pongo pues una imagen, ¿no? de un monje ortodoxo haciendo oración, una vigilia, seguramente frente a un icono que parece ser de la Madre de Dios, y que bueno, esta imagen un poco refiere al propio San Silvano, ya la recuperaremos en otro momento cuando llegue el momento de expresar este momento de su vida. Pero el esicasmo es sobre todo pues un itinerario espiritual. Y entonces, digamos, el término viene del concepto esikia, ¿no? En griego, que se puede traducir como quietud, tranquilidad, paz interior, silencio, ¿no? Una soledad, o sea, va por allí, ¿no? La esiquia, y por lo tanto el esicasmo, pues es esta tradición que busca la esiquia. Es un itinerario místico y ascético del cristianismo oriental. No es una secta, no es meramente una filosofía, no es exclusivamente un modo de ver las cosas, sino que es, digamos, eh, como se comprende tradicionalmente el itinerario místico ascético o ascético místico en la tradición del cristianismo oriental, sobre todo enfatizando la vida del monje, ¿no? Tienen las dos iglesias, ¿no? La occidental católica, la oriental ortodoxa, también modos distintos de organizarse eclesialmente, la figura del monje, o sea, no es exactamente lo mismo, aunque pues provienen ambos monacatos de un origen común, de los padres del desierto, de la regla de San Basilio, etcétera. Pero pues también ya en el último milenio, pues la cosa ha ido cambiando un poco. ¿Cuál es un poco el objetivo? Aquí repito, esto es meramente una introducción porque en buena medida, al acercarnos a la figura de San Silvano del Monte Athos, vamos a aclarar más qué es el jesicasmo, cómo se hace la oración, es decir, aquí simplemente es para ubicar y contextualizar en un primer inicio, pero profundizaremos muchísimo más adelante, ¿no? Entonces, repito, la búsqueda, la meta de la persona que experimenta y que vive el esicasmo es acallar el interior y encontrarse con Dios en lo más íntimo del corazón, ¿no? También por eso, en muchas ocasiones se le conoce como la oración del corazón. Eh, y algunos representantes, o un poco historia como fundamental, hitos relevantes en este proceso, pues se considera que mucha de esta oración tiene sus orígenes en el padre, digamos, de la iglesia, o sea, de los tiempos de la patrística, etcétera, Evagrio Póntico, que estamos hablando del siglo cuarto, años 300 y cacho, época de los grandes concilios, en donde pues se establecen los grandes dogmas cristológicos, trinitarios, etcétera, y por lo tanto Evagrio Póntico va a ser un personaje fundamental y se le considera como uno de los grandes iniciadores o el iniciador en algunas tradiciones del esicasmo como este tipo de vida espiritual cristiana. Otro gran representante va a ser Gregorio Palamas, que va a ser además fundamental para todo el esquema del Monte Athos, que veremos enseguida. Estamos hablando aquí del siglo XII y en teoría, digamos, se considera que Gregorio Palamas va a ser el que de alguna manera se va a dedicar a sistematizar muchísimo más este camino, a dejarlo mucho más claro, a tal grado que ya tenemos aquí a pues este adjetivo que algunos le llaman, ¿no? Oración palamita o una tradición palamita, se refiere a Gregorio Palamas, siglo XII, y aquí ya estamos hablando de una época post-cisma, ¿no? Aquí ya es
tal cual un personaje Gregorio Palamas propio de la Iglesia Oriental, ¿no? Hebraico Póntico todavía está en la época de la Gran Iglesia, pero ya Gregorio Palamas ya es propiamente el cristianismo ortodoxo oriental. Otro hito fundamental y que quizás es de donde nos ha llegado a muchas personas también el conocimiento de este tipo, esta tradición del esicasmo, es la famosa Filocalia o Filocalía, ¿no? La Filocalia del siglo XVIII, más o menos, se considera que es justamente una compilación hecha por un monje, pero que rescata distintos escritos, ¿no? Entonces incluso hay versiones cortas de la filocalia, porque la filocalia completa es, digamos, un compendio un poco más extenso de sabiduría de la oración del corazón, de la oración de Jesús, en donde pues se agarran dichos o enseñanzas de Bagriopóntico, de Orígenes, de Gregorio de Nisa, digamos, de los grandes místicos, ¿no? De la iglesia primitiva y de los grandes teólogos, y aquí teólogo entendido no como un teólogo académico sistemático, sino como el que realmente ha vivido la experiencia de Dios a través de la oración. La filocalia agarra como todos estos aspectos y en su conjunto es una obra mistagógica, es decir, una obra que quiere invitar a la experiencia de la oración y acompañarte en ese itinerario, y es de alguna manera como la base de los monjes y de las personas que practican este camino del esicasmo. Va a ser fundamental esta filocalia, pero digamos, quien más va a popularizar en un sentido ya a nivel mundial esta tradición, en buena medida, es el pequeño texto titulado Relato de un peregrino ruso. Este texto es del siglo XIX. Ya lo hemos trabajado aquí en el blog Amanecer, en cursos de mística y cosas por el estilo. Quizá después podemos hacer un video particularmente sobre este texto, que, repito, es básicamente un texto fundamental, ¿no? Un texto fundamental en, que de alguna manera va a ser el que populariza mucho esta tradición, y básicamente es la historia de un peregrino que empieza a experimentar un despertar espiritual, por decirlo en algún término, se comienza a ser un peregrino y encuentra un starets, que ya veremos, pues es como un padre espiritual, un monje, una persona que ha eh, tenido la experiencia del esicasmo y que de alguna manera es capaz de acompañar a otros, a otras en este proceso. Y entonces este peregrino encuentra un starets que le inicia en la oración del corazón, en la oración de Jesús, o en la oración ininterrumpida, ¿no? Esta oración total, porque justamente parte del hecho de esta máxima de la escritura, de la Biblia, de orar sin parar, ¿no? Orar sin parar, todo el tiempo estar orando. Y el peregrino dice, ¿cómo se hace eso, no? Entonces no es dedicarte las 24 horas a estar sentado repitiendo oraciones jaculatorias, sino que es a través, sí, de una práctica espiritual, porque el esicasmo incluye, y esto de alguna manera por este motivo, Occidente lo ha visto a veces con cierto recelo. El esicasmo incluye posturas corporales, por ejemplo, hacen genuflexiones, hasta poner la cabeza en el suelo, luego levantarse, se persinan, luego otra vez, varias veces, ayunos, llevar toda la atención al corazón, cierto ritmo de la respiración y estar repitiendo una y otra vez la famosa oración de Jesús o del nombre de Jesús, que es: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Hay distintas versiones. Algunas es porque, a ver, esta está recuperada de aquella escena del ciego Bartimeo que Jesús sana y que es este ciego que va a gritar, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, esta es la fórmula que yo diría un poco más extensa, ¿no? Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. También está la de simple Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí, o ten compasión de un pecador, o simplemente a veces se puede ir reduciendo hasta Señor Jesucristo, o solo ten compasión. Digamos, hay variables, pero esta sería la completa, ¿no? Que de alguna manera también es el Kyrie eleison, ¿no? Kyrie eleison. Em, entonces, el relato de un peregrino ruso narra cómo, a través de la repetición del santo nombre, de este
esta oración del corazón, llevando toda la atención al corazón y viviendo a través de ahí el itinerario del esicasmo, pues se llega, digamos, a la unión con Dios. De alguna manera, pues esto es parte del contexto en torno al cual tendríamos que estar entendiendo a San Silvano del Monte Athos. Bien, entonces, ¿qué es el Monte Athos? ¿No? O sea, eso es un poco lo que nos estaríamos preguntando, ¿no? Para quien no lo sepa, bueno, el Monte Athos es un territorio, o sea, es tal cual, que desde el siglo X, del 963 más o menos, si no mal recuerdo, se fueron instalando allí una serie de monasterios ortodoxos. Aquí pueden ver en la imagen donde sale el mapa, estamos hablando pues básicamente de territorio griego, ¿no? Y la partecita que está en rojo pues es está como manita, ¿no? Donde hay como tres pedazos de tierra salidos, ¿no? Esta famosa parte de Grecia y pues esta parte de tierra en torno al mar pues es el Monte Athos. Que es, por ejemplo, la imagen del otro lado, ahí se puede ver la montaña, ¿no? La montaña sagrada del Monte Athos. Y la foto de en medio, pues es uno de tantos monasterios. Son muchos monasterios. Y hay monasterios, por ejemplo, griegos, otros rusos, rumanos, ¿no? Es decir, porque el cristianismo eh, ortodoxo oriental, pues, digamos, incluye una serie de nacionalidades, de lenguas y de ritos que, por lo tanto, pues, aunque comparten teología y forman parte también de una comunión, pues hay matices y sobre todo también a veces la lengua, pues si tú eres griego, o sea, te integras a un monasterio griego, si eres ruso, etcétera, que tampoco significa que no puedas ir a los otros, pero hay mayor familiaridad cultural, de lengua, etcétera, ¿no? Es una parte donde está totalmente prohibido la entrada a mujeres, ¿no? Es un espacio exclusivamente para varones. Ahí pues podemos llevar una discusión de género que correspondería a otro tipo de conversación, pero bueno, es un dato que ahí está, ¿no? Así se maneja, que tiene que ver obviamente con un proceso ascético. Y repito, pues está conformada por alrededor de 20 monasterios. Ya, digamos, obviamente tuvo sus épocas doradas, ahora como el resto de vida religiosa en el cristianismo en general, no solo en la iglesia cristiana occidental ni en la oriental, sino en general la vida religiosa que implica el monacato, etcétera, masculino y femenino, pues no está pasando por el mejor momento y entonces, pues bueno, estos monasterios pues no están tan poblados como en algún momento lo estuvieron, ¿no? Pero digamos, esto es como el corazón del monacato ortodoxo, ¿no? Es el sueño, digamos, de todo monje de estar allí. Hay otros monasterios a lo largo de Grecia, de Rusia y del mundo entero. Vamos a ver algo también en torno a eso. Pero cuando decimos entonces San Silvano del Monte Athos, este es el Monte Athos, ¿no? O sea, esta experiencia. Obviamente podríamos hablar muchísimo más extendido, pero aquí simplemente es para contextualizar. Bien, antes de terminar este video, vamos, que es meramente introductorio y contextualizador, contextual, decir unas palabras en torno a el asunto más técnico, ¿no? En donde me voy a basar sobre todo es en este libro, que en la editorial Encuentro está titulado como San Siloán el Atonita, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco esto, escrito por el archimandrita Sofroni. Vamos a ver qué es eso, ¿no? O sea, qué es Sofroni, quién es, por qué, si estamos diciendo que es San Silvano, porque aquí dice otro nombre, etcétera, ¿no? Y estos primeros videos, ¿no? Van a girar en torno a la página 7 a 67, ¿no? Ahí me voy a basar en una primera parte. Pero aquí sobre todo señalar eso, que me baso en este texto publicado por Editorial Encuentro, el cual es una edición que les recomiendo muchísimo, está muy muy bien hecha, una traducción muy bella y un texto pues muy bien trabajado. Hay otras ediciones, pero por ejemplo en la editorial Sígueme, pero que ahí están separadas. Ahorita, ¿qué está separada? Pues bueno, las dos partes del libro, que ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Hay otros textos, por ejemplo, también me ayudé
en un texto mucho más pequeño, más devocional que se llama Silvano del Monte Athos, 15 días con, o sea, 15 días con Silvano del Monte Athos. Es este librito, si pueden aquí ver mi cara. Es un texto, pues repito, más devocional de Maxime Iger, que ahí lo que hace es, pues, durante 15 días te propone una meditación diaria acompañado con textos y enseñanzas de San Silvano, ¿no? Entonces es, repito, como así más devocional, pero está muy bello y explica cosas que también a mí me ayudaron a complementar y se los recomiendo. Bien, vamos a entrar un poquito antes de entrar de lleno a hacer unas aclaraciones, ¿no? Eh, Silvano del Monte Athos, su nombre de pila es Simeón Ivanovich Antinov. Va a vivir de entre 1866 a 1938. Y se le va a conocer, porque ya como monje va a tomar el nombre de Silvano, como Silvano del Monte Athos o Siloán en el Atonita. Siloán es Silvano. Y atonita significa eso, que es del Monte Athos. Entonces, siempre que vean atonita, es referido al Monte Athos, ¿no? Entonces, Simeón, Silvano y Siloán son la misma persona, solo que Simeón es un nombre de pila y Silvano, pues es como lo conocemos en Occidente, y Siloán, pues el nombre un poco más griego, ¿no? Entonces, simplemente es eso. En la foto que les pongo en esta imagen, San Silvano, pues es el personaje que está sentado. Ahora, aquí pongo un paréntesis, es santo canonizado por la Iglesia Oriental, ¿no? Entonces es un santo, por eso San Silvano, así como en Occidente hay santos, también la Iglesia Oriental tiene sus santos. Algunos, muchos antes del cisma, pues son compartidos y a partir de entonces, pues cada iglesia canoniza a gente, pues sí, de su iglesia, pero digamos, recuperamos esta santidad porque efectivamente lo es, ¿no? El otro personaje que en la foto está de pie y que está atrás de Silvano es Sergio Sakharov o el Starets o Archimandrita Sofroni, ¿no? Decíamos que Starets es como estos ya abuelos, como estos padres espirituales, que en este caso, pues tanto uno como otro, pues lo eran, ¿no? Archimandrita ya es un título, digamos, de un cierto nivel, incluso ya eclesiástico, ¿no? Dentro del mundo oriental. No me voy a meter tanto. Aquí lo que nos interesa subrayar es que Sofroni es el discípulo de Silvano, ¿no? Y entonces, gracias a él es que nos llegan sus escritos. El libro se va a dividir en dos partes. La primera parte se titula Vida y Doctrina del Staret Siloán o Silvano, y esta primera parte es escrita 100% por Sofroni. Y la segunda parte con el texto, o con el título, perdón, Escritos del Staret Siloán, va a ser ya una compilación que hizo Sofroni de los textos de su maestro. ¿Qué sucede? Que cuando Sofroni, que vemos que él vive de 1896 a 1993, casi 100 años, un ruso, los dos son rusos, de origen ruso, llegan al Monte Athos en épocas claramente distintas, vamos a ver eso. Sofroni se hace discípulo, pero San Silvano es una persona que pasa totalmente desapercibida. Ahorita vamos a ver un poco en el siguiente video en torno a eso. El asunto es que Silvano, pues en realidad sus escritos eran notas por allí, o sea, no era un escritor ni nada por el estilo. Y cuando fallece, Sofroni se da a la tarea de recopilar sus textos. Sofroni vivió una vida también muy interesante, o sea, con mucho más estudios. Incluso está en París un tiempo, va a estudiar con grandes personajes del cristianismo ruso, algunos en el exilio, como el propio Nicolás Berdyaev, ¿no? Un gran personaje más filósofo, pero también muy metido en teología y en espiritualidad. Y pues este personaje Sofroni después se va al Monte Athos, se hace discípulo del Starets Silvano, que el cual le cambia la vida. Después de muerto Silvano, Sofroni sale del Monte Athos y va a compartir fuera se va a Occidente, de nuevo a París o a Francia. Ahí es cuando recopila todo y va a publicar este libro en estas dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte es un estudio que él hace de la vida y la doctrina de Silvano, y la segunda pues ya son los textos, ¿no? En este curso vamos a recuperar ambas partes, por eso son varios videos.
Em, y lo que también al final de la vida de Sofroni, que también en sí mismo amerita un curso, a lo mejor algún día lo haremos, pero simplemente decirles que él terminó en Inglaterra, funda un monasterio de tradición del cristianismo oriental ortodoxa cerca de Londres, donde finalmente fallece en 1993, pues con casi 100 años, ¿no? Esa es la historia un poco de Sofroni, gracias al cual hoy conocemos a San Silvano del Monte Athos. Bien, hasta aquí voy a dejar este primer video porque claramente, digamos, podríamos seguirle, pero no quiero hacerlos tan largo. Esto es meramente una contextualización, un video para que se animen a seguir los siguientes materiales. Y como les decía al inicio, ojalá pues les guste este material, nos dejen sus comentarios, se suscriban al canal y también le den like a este video. Bendiciones, mi nombre es Elías González y nos vemos en el siguiente video de este curso sobre San Silvano del Monte Athos. Gracias.